Vamos a hacer algún ejercicio más de tabla de contingencia para que nos quede más o menos claro, y que sepamos interpretar qué es lo que nos pide el problema. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es rellenar esta tabla. Nos dice que hay 200 empleados, pues el total son 200, de los cuales pues nos dice que son mujeres y usan el transporte público 50, que hay 120 hombres y que hay 85 personas que usan el transporte público. Si de esas 85, 50 son mujeres, el resto 35 serán hombres. Vale, 120 menos 35, 85 son hombres que utilizan el transporte privado. Ahora 120 hasta 200, aquí hay 80. 800 no, 80. ¿Vale? Y si 50 son mujeres, pues 30 serán, 50 mujeres, 50 utilizan el transporte público, pues otras 30 utilizarán el transporte privado. Y 85 más 30 son 115 y 85 más 115 nos dan estos 200, ¿vale? Ya tenemos rellena la tabla, como veis es muy fácil, simplemente ir sumando. Ahora vamos a interpretar qué es lo que nos pide en cada apartado. En el primer apartado nos dice que sea hombre y utilice el transporte público. Probabilidad de que sea hombre y utilice el transporte público y intersección. Bueno, pues aquí en este caso es muy fácil porque no tenemos nada más que irnos a la tabla de contingencia y ver cuántos hombres utilizan el transporte público. ¿Cuántos hombres utilizan el transporte público? 35. ¿De un total de cuántas personas? De 200, porque elegimos una persona al azar de todas. De las 200, elegimos una persona al azar y queremos saber cuál es la probabilidad que sea hombre y utilice el transporte público. No hay nada más que 35 que cumplen eso, ¿vale? Esto es la regla de Laplace. Casos favorables entre casos posibles. ¿Cuáles son los favorables? ¿Que utilicen el transporte público y sean hombres? Hay 35. ¿Cuáles son los casos posibles? Pues todas las personas que hay en la empresa, ¿vale? 35 partido por 200. Que son 0,175. Vámonos al apartado B. En el apartado B nos dice cuál es el transporte, la probabilidad de que utilice el transporte público sabiendo que es un hombre. Ya sabemos que es un hombre. Por lo tanto, ya solo miramos los 120 que son hombres, ¿vale? Entonces, probabilidad de que utilice el transporte público sabiendo que es un hombre será los casos posibles 120, porque ya sabemos que es un hombre, solo hay 120, ¿vale? ¿Y cuáles favorables? 35 que utilizan el transporte público. 35 entre 120 son 0,29. ¿Vale? Regla de Laplace. Casos favorables, 35 entre casos posibles, que en este caso solo son 120 porque ya sabemos que es un hombre. ¿Vale? En el apartado C, sea una mujer sabiendo que usa transporte privado. Probabilidad de mujer sabiendo que usa transporte privado. Sabemos que usa transporte privado, pues ya solo tenemos 115. Ya sabemos que usa transporte privado. ¿Cuántos casos posibles tenemos? Nada más que 115. ¿Y de ellos cuántas son mujeres? 30. ¿Vale? Hay 30 mujeres que utilizan transporte privado, solo 30 mujeres que utilizan transporte privado de las 115 personas que utilizan el transporte privado. Entonces 30 entre 115, que son 0,26. En el apartado D nos dice que si ser hombre y utilizar el transporte público son independientes. Bueno, pues vamos a ver cuál es la probabilidad de ser hombre. La probabilidad de ser hombre son 120 sobre 200 totales. Y la probabilidad de usar transporte público, es público, ¿verdad? Sí, transporte público, son 85 sobre 200. Vale. Para que sean independientes, probabilidad de hombre y transporte público tiene que ser igual a probabilidad de hombre por probabilidad de transporte público. Pues vamos a hacer las dos cosas. Probabilidad de hombre y transporte público. Pues
Nos vamos a hombre que utilicen transporte público, que son 35, sobre los 200 totales. Vale, 35 entre 200, que son 0,175, lo teníamos calculado antes, ¿vale? Vale, ahora probabilidad de hombre por probabilidad de público serán 120 entre 200 por 85 entre 200 y nos da 0,255. ¿No son iguales? Pues entonces no son independientes y con eso ya estaría acabado el ejercicio.